Con nuestros compañeros te saludamos. Buenas noches. Un gusto saludarlos a ustedes. Buenas noches. Casi te pongo como presidente de un tribunal examinador. ¿Expusimos bien el proyecto o merece correcciones lo que decíamos? No se enojen, merece corrección. Lo sospeché desde un principio, bueno, Vilma. Lo sospeché desde un principio. Si no, no serías Vilma, ¿no? Si no, no sería Vilma. Vamos. No, pero a ver, vamos por partes. En principio, como sí bien ustedes dijeron, se establecen parámetros epidemiológicos y sanitarios objetivos y en función de eso se califican a los departamentos, partidos, aglomerados urbanos en bajo riesgo epidemiológico y sanitario, mediano, alto o ya la situación muy grave y muy cerca del desborde del sistema sanitario, que es la alarma epidemiológica y sanitaria. Eso, perdón, que yo te voy pimponeando y me corregís. Eso se toman sí. Sí, pero ahí quiero decir sobre respecto de los parámetros toman la incidencia, esto es la cantidad de casos, la velocidad en el crecimiento de la curva de contagios, por eso se calcula la diferencia entre las últimas 2 semanas y las 2 semanas previas. Entonces, la velocidad en que esto se va contagiando y se van aumentando los casos y después sí la ocupación de las camas de terapia intensiva. Bien. Entonces, marco 2 cosas que son realmente muy importantes. Una, la situación de alarma genera una situación muy cercana al desborde del sistema de salud. Y además genera que por haber tantos casos, hay también muchos fallecidos que lamentar. O sea, porque siempre hay un porcentaje de personas que mueren lamentablemente, y ese porcentaje, a medida que aumenta el número, no aumenta el porcentaje, pero también aumenta el número de fallecidos. Si tenemos 100 contagios... Claro, lamentablemente es directamente proporcional. Efectivamente. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que no podemos naturalizar tener tan grande el número de personas que lamentamos que mueren a raíz de esto. Esto quería decirte. Entonces son dos cosas. De alguna manera repite el último DNU, que es bajo, mediano y alto riesgo, y el alarma particular, que es donde estamos inmersos, por ejemplo, quienes estamos ahora en el AMBA. Hoy... Sí, decime, por favor. Sí, digo, quiero decir nomás que hay mucho trabajo que hacer también en forma conjunta entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, gobernadoras y jefe de gobierno de la ciudad, precisamente para pasar a estadios anteriores, porque a medida en que, digo, por un lado se va vacunando a la población, que es una estrategia central, pero... es necesario ayudar, sobre todo en este periodo invernal, que se empiezan a cerrar más ventanas y puertas. Repetimos, por favor, no lo hagan, abriguémonos, pero la ventilación es central. Es muy importante también poder mejorar las condiciones sanitarias y bajar el número de contagios. Esto es un trabajo... Miren, mucho más allá de las ideologías, yo repito, el virus no reconoce ni límites políticos, ni límites territoriales, ni ideologías políticas. Entonces, con errores y con aciertos, lo que tenemos que tratar es de trabajar en conjunto, es una situación realmente muy grave. Está claro. Digo, si hoy tuviéramos que hacer un ejercicio de cantidades, no sé si se puede hacer hoy, el AMBA, con este número de 17.000 casos que tenemos, ¿seguiría en alarma epidemiológica como para sostener? ¿Lo han probado este cálculo? Esa pregunta se la tiene que hacer a Carla Bisotti. ¿Cuáles son los lugares de acuerdo a los criterios? Yo, como usted, estudié Derecho, sí, claro. Penal 1, Penal 2, Civil, Comercial, y a duras penas le puse mucho esfuerzo para poder entender cómo funcionan los parámetros epidemiológicos y sanitarios, pero todo el mapa, que es muy dinámico, lo tiene el Ministerio de Salud, y yo quería marcar una cosa por esto que usted mencionó del tuit de Mario Negri, que ha sido un colega en la Cámara de Diputados. Yo quiero decir, pero con mucha seriedad, algo es que nos tomemos en serio lo que está pasando hasta acá por la dinámica de la pandemia, porque tampoco uno sabía
cómo se iba a ir desarrollando. Ahora ya vimos en Europa segundas olas, terceras olas, las variantes que van apareciendo, más contagiosas. Digo, toda esta situación ha generado que hasta acá la situación se viniera manejando y administrando a través de decretos de necesidad de urgencia. Esto es que los firma el presidente de la Nación con su gabinete. Más allá de consultas o no, hasta acá todas las decisiones las tomaba el presidente de la Nación con su gabinete. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se debata en comisiones, se vote por diputados, diputadas, senadores y senadoras, donde se establece que la gran mayoría de las medidas se establecen y dan una previsibilidad. Uno sabe que si se queda en mediano, claro, en mediano riesgo, va a tener, bueno, se van a suspender las reuniones sociales de más de 20 personas en lugar cerrado, pero que va a poder seguir con su vida habitual generalmente. Ya en alto riesgo va a tener otra situación que están previstas. Y en alarma realmente hay una situación. Es allí donde puede intervenir, si no dieron resultado todas estas medidas, la intervención del gobierno nacional. Pero yo quiero decir algo, es un proyecto muy escalonado y muy razonable. Muy razonable frente a una pandemia. A mí me parece muy razonable que pase por el Congreso. Después de 15 meses yo lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, que no podía ser que el jefe de gabinete del gobierno nacional decidiera si se abría un café en Quitilipi, Chaco o en Jujuy. Digo, no hagamos historia, pero me parece muy razonable que se someta a la decisión del Congreso. La pregunta es, ¿están dispuestos a admitir variantes del proyecto que han presentado, aportes sanitarios y demás al proyecto, o es este el proyecto sí o sí? No, dos cosas. Una, primero el jefe de gabinete no abría los cafés del lugar. Eso fue una primera etapa. Después, a medida de eso, ya se pasó al distanciamiento hace muchos meses, y eso no se regula desde el ámbito nacional, salvo en situaciones muy graves. Pero nos parece muy bien que se discuta en el Congreso y tener una ley marco establecida para proteger la vida y la salud de las personas. Quiero decir, en la capital todavía el gobierno nacional ejerce una serie de poderes que de hecho la Corte declaró que son inconstitucionales, que son apertura de clases o actividades. Quiero decir, me parece que probablemente sean necesarias sanitariamente estas decisiones. Quiero decir, no estoy discutiendo porque no sé de sanitarismo y creo que hay que atenerse a lo que digan los medios. Ahora, me parece saludable que intervenga el Congreso después de 14 meses de haber comenzado la pandemia. Enhorabuena que intervino. Por eso quizá alguna desconfianza de la oposición, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Una, no es exactamente así lo de la Corte, estableció respecto de una medida en particular y que se tomó en determinadas condiciones. Ahora se está estableciendo un proyecto de ley que es una base que da bases para el tratamiento de una pandemia a discutir por una ley nacional, con un marcado régimen federal, porque salvo en situaciones muy graves, de peligro, de situación de alto riesgo, sí fracasaron las medidas de gobernadores y gobernadoras. Y ya en la alarma, en una situación realmente muy dramática y que hay que evitar el desborde, sino tienen que tomar medidas gobernadores y gobernadoras y además son previsibles por la ley. Esto por un lado, pero por el otro lado, otra de las cosas que quiero plantear es que nosotros siempre estamos dispuestos a no solo escuchar, sino a mejorar cualquier proyecto. Lo que queremos es discutir con racionalidad. Sí. A mí no me gusta que antes de conocer el texto ya dijeran que esto era superpoderes. Pero Vilma, ¿te puedo decir algo? Primero a mí porque me cuesta decírselo a una persona que admiro jurídicamente y respeto políticamente. Y personalmente me parece una persona formidable. Quiero decir que estamos hablando de un país que está gobernado por un presidente en donde a las 2 de la tarde se dijo clases presenciales, a las 4 se dijo clases presenciales por su ministro de Salud y de Educación y a las 8 le metieron un decreto de necesidad de urgencia. O sea, uno cuando ve una vaca y se ha quemado, llora, ¿no? No, bueno, a mí me hace acordar más a cuando se propuso la reforma judicial y decían estos vienen para ampliar la Corte y hicieron un cacerolazo antes de escuchar el texto. Yo quiero discutir seriamente, de verdad tenemos que dejar de lado estas disputas.
ya se adelantó, esto no solo no es superpoderes, sino que además hasta acá se venía manejando por el Poder Ejecutivo con su gabinete. Es más, ahora se propone una ley. Está muy bien, como debe ser. Con un criterio muy escalonado. Digo, pero ¿por qué entonces ya de movida se plantea ese rechazo? Puedo darte una sospecha de por qué. Pero déjeme decirlo a mí. Esto se dijo antes de conocerse el texto. Esto se dijo antes. ¿Puedo contestar ese por qué? Se dijo antes de conocer cuál era el valor de la vacuna Sputnik, diciendo que íbamos a envenenar a la gente. Hoy es la vacuna de las más requeridas. Yo te la voy a tratar de usted porque me trata de usted. ¿Puedo contestar a la pregunta concreta de por qué antes de conocerse el proyecto algunos reaccionan de alguna manera? Los que dijeron que la vacuna envenenaba... Sí, me imagino que va a ser por desconfianza. Pero desconfianza no infundada. Desconfianza que la Corte dice blanco y el presidente dice que es decrépito el derecho. Un periodista opina y le dice imbécil profundo. Es raro, como idea de consenso es rara, ¿no? No es así. Mire, yo le digo, si alguien viene trabajando y además prestándole atención a todas las aristas de esta epidemia, con aciertos y con errores, como todos los hacemos, es el presidente de la Nación. Pero nosotros hemos trabajado por traer vacunas en condiciones muy difíciles y las traemos y cuidamos los insumos críticos. Y sabemos las dificultades enormes sobre un país que tenía una grave situación económica en el 2019, sobre ese país cayó la pandemia y atendimos con ATP, con IFE. Hoy estamos con la AUH aumentando, la tarjeta alimentar. Hemos atendido desalojos, despidos. El trabajo alcanza, yo lo hemos hablado con usted, Luis, no alcanza. La situación realmente es muy compleja. Está claro. Es muy compleja. Ahora, un gobierno puede cometer ciertos errores. Lo que no podemos decir es que no fue un gobierno que dialogó, que trató de hacerle frente a esta situación de pandemia en todos los frentes, siempre que hemos tratado de preservar un sistema de salud que por suerte todavía no se desbordó, y nuestra exigencia, y ahí sí, y usted lo sabe, por la Constitución Nacional, por los tratados de derechos humanos que hemos firmado, es la obligación de preservar la vida y la salud de la gente. Quiero dejarlo a mis compañeros que hablen, pero no quiero. Me alegra que haya un proyecto de ley, me alegra que se debatan donde siempre se debe debatir, que es en el Parlamento. Respecto de un gobierno de consenso y de diálogo, permítame disentir con fundamento, no con opinión. Insisto, el presidente calificó de decrépita la sentencia. Yo me imagino si Rosenkrantz, Lorenzetti dicen que un decreto del presidente es decrépito, el escándalo que se producía. Pero no quiero seguir sobre este. Pensemos para adelante el proyecto. No vamos a seguir sobre eso porque también el presidente Macri pidió juicio político. Algún juez estaba pidiendo que lo destituyeran. Mal de mucho, las compensaciones no existen en el derecho penal. Por eso le digo... Por eso mismo, yo creo que no hay que ahondar ahí. Yo creo que ahora nos tenemos que ocupar de la pandemia, llevar tranquilidad a la gente. Yo insisto, no la estamos pasando bien argentinos y argentinas, tenemos gente en nuestras familias grande o con comorbilidades, estamos todos muy angustiados, se ha puesto patas para arriba en nuestra vida cotidiana, como ha pasado en todo el mundo. Las medidas que se recogen en este proyecto de ley son las que han demostrado en el mundo que han sido más efectivas. Vamos con esta buena fe a discutir. Ojalá. Sí, Nacho. Sí, Vilma, dos cosas. Sí, una, ¿cómo recibe el gobierno que se hable de superpoderes, tanto de la oposición como de distintos sectores? Y por otro lado, le quería consultar por qué se decidió enviar el proyecto al Senado, teniendo en cuenta que un sector de la oposición que está tratando de convencer el oficialismo ve con desconfianza que se apruebe primero en el Senado la letra tal cual está, vaya a diputados, se le hagan cambios, los cambios que están pidiendo los opositores para aprobar ese proyecto y finalmente vuelva al Senado y se valide con el texto original. No sé si me explico, pero es una maniobra que la oposición plantea como que hay que poner atención. A ver, primer punto, se mandaron dos proyectos de ley muy importantes. El primero es la postergación de las elecciones de las PASO y de las generales. Ese fue un acuerdo que se hizo con la oposición. Y se presentó el proyecto, que fue un proyecto además redactado y trabajado
entre oposición y oficialismo. Allí trabajó mucho el Ministerio del Interior. Y ese proyecto fue a la Cámara de Diputados, así era el acuerdo. Entonces, mientras se está trabajando esto, por el Senado se ingresa el proyecto de ley por emergencia COVID. No es una maniobra, el Poder Ejecutivo puede decidir por qué Cámara, y nos pareció razonable que ingresara por el Senado para que cada una de las cámaras trabajara rápidamente el proyecto que venía y pudieran después cruzarse los proyectos a una cámara y a la otra. Y la otra pregunta que usted me decía respecto de la palabra superpoderes, a mí me hace acordar aquello del exministro Domingo Cavallo, que tenía posibilidades de crear impuestos. Y no querramos acordarnos todo lo que le había delegado el Congreso Nacional. Sí. Sí, y sin pandemia. Y sin pandemia. Mire, salvo que se pretenda que el Gobierno Nacional mire impávido cómo se desborda el sistema de salud, cosa que no va a hacer, porque es una obligación constitucional y de tratados firmados por la Argentina, que el Estado, independientemente del gobierno que esté, el Estado argentino debe preservar la vida y la salud de la gente. Es una obligación. Motivo por el cual en un gobierno federal tenemos que pensar en un proyecto equilibrado, escalonado, donde, si usted observa, en bajo riesgo no hay medidas adicionales a tomar más que las de prevención general. En mediano riesgo hay un par de medidas que se establecen por ley y gobernadores y gobernadoras pueden adoptar. En alto riesgo se establecen medidas automáticas y otras que gobernadores y gobernadoras pueden adoptar. Hay algo muy interesante que se agrega, que es que todas las medidas se establecen como máximo por 21 días y hay obligación de chequear el resultado que tienen para ver si son adecuadas para mejorar los valores de los parámetros. Y si no, recién cuando en alto riesgo no han sido adecuadas las medidas adoptadas, recién allí interviene el gobierno. Yo digo, salvo que pretendan que un gobierno se quede de manos cruzadas esperando que se desborde el sistema de salud y se muera la gente, no lo vamos a hacer. Es un compromiso que tenemos asumido y es una responsabilidad y una obligación constitucional. Sí, Martín. Vilma, buenas noches. En el caso que se sancione la ley y haya algún desacuerdo vinculado a los parámetros epidemiológicos entre el presidente de la Nación y algún gobernador, como por ejemplo ocurrió con Horacio Rodríguez Larreta con el tema de las clases. En ese caso, la última palabra sobre las medidas, el proyecto de ley, la ley, ¿faculta al presidente a tomarla? A ver, vamos a empezar por partes. Eso no sería un desacuerdo respecto de criterios epidemiológicos, sino respecto de una medida en concreto. Las medidas en general están previstas por la ley para dar previsibilidad. Por eso queremos que todos los departamentos, partidos, los aglomerados urbanos tomen todas las medidas necesarias para no llegar a las situaciones más gravosas, que son cuando ya se está por desbordar el sistema o se está muriendo muchísima gente. Entonces, el primer punto es la previsibilidad. Esto establece claramente la situación en mediano riesgo, en bajo riesgo, en alto riesgo está establecida por ley. Después se pueden tomar medidas adicionales a las previstas por la ley, pero en principio están previstas por la ley. Y esto da mucha previsibilidad a ciudadanos y ciudadanas y a quienes tienen que tomar las decisiones, a los gobiernos. Motivo por el cual, si se toman decisiones, son adicionales, pero en principio están previstas en la ley y permiten una previsibilidad para que la misma gente sepa que si se cuidan no van a pasar un estadio más gravoso. Todos queremos recuperar nuestra vida habitual con la menor cantidad de restricciones. La verdad, esto lastima las vidas cotidianas, dificulta el desarrollo económico. Entonces, todos y todas tenemos que hacer el mayor esfuerzo para no llegar a situaciones gravosas como la de la alarma epidemiológica. Bueno, veremos el debate parlamentario. Punto y aparte, y un par más para despedirla fuera de la cuestión de la pandemia en sí. Frente al último... Vamos a ver si puedo ayudar. ¿Cómo no? No, digo, como asesora jurídica imagino que tendrá una posición o habrá recomendado una posición. Frente a las últimas controversias con el fallo de la Corte Suprema último, ¿planea el gobierno promover el juicio político a alguno de los miembros?
Yo no he escuchado nada al respecto. Desde el punto de vista jurídico, técnico jurídico, este fallo de 4 ministros y una abstención, o mejor dicho, una votación diciendo que no era competente la Corte, seamos precisos sobre este tema, ¿sintieron que fue un fallo fundado jurídicamente o en realidad amañado políticamente? Mire, yo le voy a decir, creo que las opiniones sobre los fallos las podemos tener todos y todas. Nosotros tenemos una distribución de poderes. A mí no, yo he leído muchísimos fallos de la Corte y hay algunos que me han parecido muy buenos, algunos más o menos, otros francamente malos. En la vida siempre nos pasa eso. Este no me ha parecido un buen fallo. Realmente no me lo ha parecido. Creo que ha sido poco consistente, inclusive con antecedentes del propio tribunal y en algunos casos además confuso. Pero en todo caso eso no es una cosa importante. Creo que lo importante acá es dar un marco legal, previsible y además que podamos trabajar mancomunadamente. Yo creo que si hay algún momento que exige mucho de los dirigentes y las dirigentes políticos, es este. Es una pandemia nunca vista en el último siglo, que ha lastimado muchísimo economías mucho más fuertes que las nuestras y que afecta a la vida cotidiana y afecta a la salud y tiene un nivel de contagio que puede poner en peligro sistemas de salud muy fuertes y muy contundentes. Entonces, tampoco minimicemos el trabajo que hemos hecho con el esfuerzo de argentinos y argentinas. Ahora sí, la última. Así que yo creo que es un momento de un desafío importante. Sí. Ahora sí, la última. La Corte exigió en su fallo la justificación del estado de emergencia, que para el tribunal no había sido lo suficientemente explicada en el DNU aquel que se discutía, y propuso una determinación específica de la delegación de facultades. ¿Lo tuvieron en cuenta a la hora? ¿Creen que este proyecto tiene en cuenta estos reclamos que hizo la Corte? A ver, lo que allí yo leí que había dicho, el fallo tenía cuatro fundamentos, ¿no es cierto? Hay 2, 1 y 1, porque la quinta persona no votó, o sea que siguen siendo fundamentos de minoría. En ese fundamento de 2 jueces, de Rosati y de Maqueda, lo que planteaban era que respecto de la medida adoptada no alcanzaba a explicarse la proporcionalidad entre lo que se buscaba, el medio y el fin. Correcto. No importa, aún así yo creo que si uno lee los considerandos, los fundamentos del mensaje que acompaña el proyecto de ley que envió el presidente, son muy robustos, están muy trabajados, son muy sólidos, son además muy criteriosos, muy equilibrados y muy respetuosos. Estamos trabajando para que una ley salga, no para una guerra política, ni para una guerra, ni para irritar. Creemos que la gente tiene que tener tranquilidad en un momento tan difícil. Y sí, por supuesto, en lo que hace específicamente a delegación de facultades en situaciones de alto riesgo de alarma epidemiológica, que es allí donde hay, y cuando fracasaron todas las medidas anteriores, por supuesto que se cumple con la Constitución, se establecen las bases de delegación y se establece en forma temporaria. Está claro. Bueno, agradecerle, empecé tuteándola, ahora termino de agradecer. Va un poquito... No, gracias. No, Luis, al revés, ¿sabes lo que te...? Es recíproco, es recíproco. El trato cordial es recíproco, solo que a veces el trato, así es mi estilo, que yo soy a veces un poquito más cuidadosa va una despedida, en los medios de comunicación. Va una despedida con un poquito de veneno, que voy a hacer yo, está en mi naturaleza, que voy a hacer. ¿Estás cómoda? No me digas, no. Sí. ¿Estás cómoda siendo la secretaria legal y técnica de Cristina en este momento? Sí, claro. Yo soy la secretaria legal y técnica de un gobierno de coalición y Cristina es la vicepresidenta de la Nación electa por argentinos y argentinos en elecciones libres. Así que, por supuesto que sí. Gracias. Total comodidad. Eso no es ningún problema para mí. Gracias por atender. Viste que fue una dosis
una primera dosis de veneno. Cuando venga dentro de 3 semanas o no, que viene la segunda dosis, por ahí viene un poco más. Claro, como dice, pero fue la autocrítica, como dijiste vos. Está en su naturaleza. Bueno, parece que estaba en tu naturaleza el veneno. Está en mi naturaleza, bueno, sí. No, de ninguna manera. Yo soy la secretaria legal y técnica de la presidencia de un gobierno de coalición. Gracias, Vilma, muy amable por atendernos. Desde el primer día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Qué difícil que se hace la nota.